Si usted y yo somos buenos médicos, allí afuera hay muchas personas que no creen, que no piensan y que no se sienten pecadores. ¿Se entiende? Cuando nosotros hemos ido a predicar el evangelio, hay personas que nos han dicho: yo no robo, yo no mato, yo no fumo, y todos somos hijos de papito, ¿qué? De papito Dios. Entonces, el verdadero evangelio, hoy vamos a hablar de eso, coloque por favor ahí, el verdadero evangelio, porque hay un evangelio falso y mentiroso. Así como existen los billetes buenos y verdaderos, también existen los billetes ¿qué? Falsos. Así como existe el verdadero evangelio, también hay un evangelio falso que se está predicando en muchos lugares. Entonces, mis amados, el verdadero evangelio revela la condición espiritual del ser humano. Anote eso por favor ahí. El verdadero evangelio revela la condición espiritual del ser humano. ¿Por qué nosotros hemos hecho tanto énfasis en enseñar el evangelio? Porque hay muchos cristianos que todavía no conocen qué es el verdadero evangelio. Y ahí es un poco de conferencistas, motivadores personales, ¿sí? Gente que está para subirle la autoestima a otros, pero son pecadores que con la autoestima muy alta van camino al infierno. Hay personas que están buscando mensajes siempre que le estén levantando la autoestima. Personas que siempre están buscando una palabra profética que le levante el semblante. Porque a veces no tenemos una identidad clara en quién, en Cristo. Entonces, el verdadero evangelio revela la condición espiritual del ser humano. ¿Y qué dice la Biblia en Génesis? El hombre por el pecado quedó separado de Dios. Ahora el ser humano que no tiene a Dios, hermano, se ha convertido en hijo del diablo, vive una vida miserable, así tenga títulos, así tenga muchas riquezas, así tenga muchas cosas materiales. El que no tiene a Cristo, hermano, nunca podrá experimentar lo que es la verdadera felicidad. La verdadera felicidad está cuando el hombre tiene un encuentro ¿con quién? Con Dios. Y lo peor es que hay muchos que creen que hay otros que porque tienen cosas materiales o tienen mucho dinero son felices. Cuando realmente la Biblia enseña que el bienaventurado, que eso significa la palabra feliz, bienaventurado, el verdaderamente feliz es aquel que ha tenido un encuentro con Cristo y que entiende que todos sus pecados han sido limpiados, borrados, perdonados y que Dios nunca más se volverá a acordar de ellos. Entonces el verdadero evangelio tiene que revelarle al ser humano que es un pecador, que está separado de Dios, está muerto espiritualmente y su alma va camino al infierno. Esto no se predica ya casi en muchos lugares. ¿Por qué? Porque el diablo metió sus mensajes motivacionales, hermanos, sus mensajes de autoestima, te van a dar plata, de 100,000 que le van a dar 1,000,000, de una casa que Dios le va a dar 10 casas y tenemos un poco de gente llena de avaricia diciendo, sí, voy a dar eso porque Dios me va a dar 10 veces más, pero es con un corazón de avaricia, un corazón materialista, un corazón interesado que le da a Dios para que Dios le dé más. Cuando nuestro corazón debe dar por generosidad, por agradecimiento. Señor,
doy para que tu evangelio se siga extendiendo por toda la tierra, porque así como me salvaste a mí, quiero que otros se salven. Señor, doy porque así como me has bendecido, quiero ser instrumento de bendición para otras vidas. Entonces se imagina un padre que siempre está buscando a un hijo que siempre está buscando al padre para pedirle cosas materiales y pedirle dinero. Cumplió los 18 años, se fue de la casa, nunca más volvió a llamar, nunca más volvió a visitar a los padres. Pero cada vez que hay una necesidad de dinero, una necesidad material, allá aparece en la casa de papá. Papá, tengo un problema grave, yo sé que no he venido hace tiempo, pero necesito que me ayude, necesito que me preste urgente 1 millón, 2 millones de pesos. Y un hijo que siempre está buscando a su padre solamente cuando ¿qué? Cuando tiene dificultad. ¿Cómo se sentiría usted como papá con un hijo así? Como triste, ¿no? Un hijo que, puede decir, algunos padres le he dado todo, ahora creció, hizo su vida, pero solo viene y me busca cuando necesita algo de mí. Solo viene a buscarme cuando necesita dinero, solo viene a buscarme cuando necesita un favor. Ahora, si Dios es un padre, ¿cómo se sentirá el corazón del padre? ¿Sí? Cuando hay personas que siempre su oración es pidiendo cosas materiales, su oración siempre es pidiendo dinero, su oración siempre es pidiendo promoción. Y dijo alguna vez una persona, yo tengo muchos sueños, muchos proyectos. Necesito a Dios para que me patrocine todo eso. ¿Cómo suena eso? A veces hay personas que creen que pueden usar a Dios para sus propios intereses. El verdadero evangelio es morir al yo, hermano. El verdadero evangelio es morir a qué? Al yo. Hay gente que dice mis sueños, mis anhelos, mis metas, mis proyectos, yo. No han entendido el evangelio. ¿Sabe por qué el evangelio choca con muchos? El verdadero evangelio tiene que chocar, hermano. Es más, cuando la gente escucha el verdadero evangelio, tiene que salir incómoda. Cuando la gente escucha el verdadero evangelio, hay momentos donde se va a ofender. Cuando la gente escucha el verdadero evangelio, hay veces que no va a querer volver. Porque dices que siento que me atacan, siento que van contra mí, siento, no, es que Dios está matando el yo. Dios está destruyendo el yo. Y no solamente está destruyendo, hermano, el yo tiene que morir para que se cumpla Gálatas 2:20. Vamos a mirar Gálatas capítulo 2, verso 20. Tomen nota porque acuérdense que de la palabra del púlpito es la base para los grupos familiares. Amén. Mire lo que dice Pablo en Gálatas 2:20. Con Cristo estoy juntamente, ¿qué? Crucificado. ¿Qué pasó cuando a Cristo lo crucificaron? ¿Qué hubo en la cruz? Diga conmigo, muerte. La cruz es muerte, hermano. Y Pablo dice, con Cristo. Al lado de Cristo había un ladrón a la derecha y el otro a la izquierda. Y eso es lo que está diciendo Pablo. Yo también fui crucificado con Cristo. Por eso, cuando una persona ha sido crucificada con Cristo por el verdadero evangelio, esa persona puede llegar a decir, ya no vivo yo. Pastor, ¿por qué repiten tanto esto? Hasta que se entienda, hermano, que esto no se trata de nosotros. Esto no se trata de usted ni de mí. Porque el viejo hombre, el yo, ¿qué es el yo? Es lo que la Biblia llama el viejo hombre. Pero dice la Biblia que nos vistamos del nuevo hombre. Ese nuevo hombre es Cristo. Y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Queremos ser usados por Dios, entonces el yo tiene que morir. Y que Cristo sea el que se lleve siempre la gloria. El yo quiere aplausos. El yo quiere recompensa. El yo quiere reconocimiento. El yo quiere quitarle el lugar a Cristo. Tremendo eso, hermano. El yo quiere quitarle el lugar a quién? A Cristo.
Entonces, en el yo hay sueños, en el yo hay proyectos, en el yo hay planes, en el yo, ¿cómo se llama eso que hacen en la universidad? ¿Proyecto de vida es? Sí, creo que es proyecto de vida. En el yo. Pero si usted cree en el Evangelio, usted tiene que entender que todo lo que hace parte del yo tiene que morir. Ya no vivo yo, ahora vive Cristo en mí. Entonces, si ya no vive el yo, nada de esto tiene lugar en mi vida. Ahora vive Cristo en mí. Están los sueños de Cristo, los planes de Cristo, los proyectos de Cristo, el propósito de Cristo. Y somos tan privilegiados que Cristo dice, aquí en todo esto, voy a usar tu cuerpo, voy a usar tus manos, tu boca, tu cerebro. A través tuyo me voy a mover, a través tuyo voy a hacer muchas cosas. Por eso el ministerio no se trata de nosotros. Estaba en una reunión de pastores y yo ya había enseñado y otro había enseñado y dijo uno, nos contó después, dijo, estaba pensando, ¿y ahora yo qué digo? Si estos con esa exposición que dieron, ¿ahora yo qué digo? Dice que el Señor le ministró y dijo, no, es que no se trata de ti. Es lo que se trata de mí, de lo que yo quiero hacer y lo que yo quiero hablar. Por eso usted disfruta el ministerio cuando entiende que esto no se trata de usted ni de mí. Usted disfruta el llamado de Dios, hermano. Los cristianos deberíamos ser las personas más felices de la tierra. Donde llegaba el evangelio, había gozo en aquella ciudad, decía la palabra. O dice la palabra. Entonces, tiene que morir ¿qué? El yo. Mientras el yo no muera, ¿qué problema va a haber en el matrimonio? Oye. Porque entonces siempre el yo va a estar jalando para acá. Cuando el yo está vivo, van a haber muchos problemas en la familia, van a haber muchos problemas en el matrimonio, van a haber muchos problemas en las iglesias, van a haber muchos problemas en el equipo de trabajo, porque hay gente que siempre está buscando lo suyo, gente que está buscando figurar, gente que está buscando una posición. Su vida va a ser totalmente diferente cuando ya usted no vive y vive Cristo en usted. Entonces, el verdadero evangelio revela la condición espiritual del ser humano. ¿Es hijo del diablo? ¿Está separado de Dios? ¿Y va camino al infierno? Alguien dijo, no digan pecados, digan cosas malas. Los que estuvieron en la capacitación escucharon eso, ¿no? Eso es lo que llaman un eufemismo, ¿no? También se puede usar. Eufemismo es embellecer las palabras, adornarlas para que no suenen como tan duras. Pero a la verdad, hermanos, que si usted y yo somos un buen médico, vamos a mostrarle al no creyente que está muerto espiritualmente. Es hijo del diablo y su alma va camino al infierno. Por eso el evangelio es la noticia más importante que el ser humano puede escuchar. El evangelio es lo más importante que el ser humano puede. De los 66 libros que tiene la Biblia, ¿cuántos libros tiene? De los 66 libros de la Biblia, el mensaje más importante de toda la Biblia es el evangelio de Jesucristo. Es el mensaje más importante de los 66 libros de la Biblia. Ahora dice la Biblia que el Padre nos ama tanto que envió a su Hijo para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Vuelvo y le digo que usted encuentra personas que dicen, cuando usted va a predicar el evangelio, dice, yo no robo, yo no mato,
yo no fumo y todos somos hijos de papito Dios, dicen. ¿Por qué dicen eso? Porque hay un engaño de Satanás, hermano. El reino de las tinieblas quiere hacerle creer al ser humano que como no roba, no mata y no fuma, entonces que si se muere puede ir al cielo. El diablo, el reino de las tinieblas, ha hecho creer y hay enseñanzas y doctrinas que le dicen al ser humano que si hace buenas obras puede ser salvo. Mentiras. Nadie se va a salvar por regalar mercados. Nadie se va a salvar por regalar comida. Nadie se va a salvar por hacer hospitales. Nadie se va a salvar por regalar casas. Porque si el ser humano se salva por hacer cosas buenas, pues el Padre no hubiera enviado a su Hijo para que lo escupieran, lo azotaran, le perforaran las manos, los pies, el costado, lo escupieran, lo abofetearan, le pusieran coronas de espinas. Y habría un versículo que diría, todo el que haga buenas obras será salvo. Pero no lo dice. Y entonces, ¿qué días hacíamos una visita allí de unos hermanos? Y yo les decía, porque hay personas que pueden grabar muchas cosas, hermano. Hay personas que pueden memorizar muchas cosas. Y yo les decía a esos hermanos que están aquí, yo les decía, con solo que ustedes aprendan qué es el Evangelio y lo prediquen, están haciendo algo muy grande y muy importante en el reino de Dios. Así no puedan enseñar muchas cosas más. Porque usted sabe cuántas enseñanzas se sacan de la Biblia. Muchas enseñanzas. Pero si usted es una persona que vivió 50 años y lo único que hizo en esos 50 años fue enseñar el Evangelio, hermano, dese por bienaventurado, porque el Evangelio es lo único que salva. El Evangelio, cuando alguien lo recibe, lo cree, ese Evangelio tiene poder para limpiar y perdonar pecados. Yo le decía a los hermanos, por eso hay personas que pronto no pueden grabar muchas cosas de la Biblia o hacer un discipulado a otros, pero con solo enseñar el Evangelio, si la persona creyó en el Evangelio, se salvó. Ya después viene un proceso donde el verdadero Evangelio tiene que traer un verdadero arrepentimiento. Y el arrepentimiento es, el que robaba, no robe más. Revelar la condición espiritual del ser humano es revelar que todos somos, hablando de los seres humanos, pecadores. Ahí aclaro, hablando de todos los seres humanos, la Biblia revela que todos los seres humanos hemos pecado contra Dios. Vamos a leer Romanos 3:10. Dice, como está escrito, no hay justo ni aún uno. 23. Por cuanto todos pecaron. Alce la mano el que nunca ha pecado. Por cuanto todos pecaron y están destituidos, separados de la gloria de Dios. Si el cristiano no entiende el Evangelio, no va a poder transmitir el Evangelio a otro. Hermano, si yo en verdad he entendido el Evangelio, mi corazón y el Espíritu Santo me van a inquietar a predicar el Evangelio a aquel que no lo tiene. Todos están destituidos de la gloria de Dios por el pecado. Y mire lo que dice Hebreos 9:27. Uno de los pecados más grandes de la iglesia cristiana es no predicar a Jesucristo. Y hay gente en las iglesias y en las congregaciones que se muerden, hermano, y se envidian y se contiendan y de todo, pero no predican el Evangelio. De la manera que está establecido para los hombres, que mueran una sola vez y después el juicio. Si eso a mí no me aterra, hermano, si eso no causa nada en mi vida, de saber que mi familia no creyente va camino al infierno y que después van a tener que ir a un juicio, tengo un corazón muy malo, hermano. Tengo un corazón muy insensible. O simplemente no he entendido lo que es el verdadero evangelio.
¿Por qué digo que si no me aterra? ¿Usted sabe qué pasó cuando el apóstol Pablo empezó a hablarle a unas personas de que iba a venir el juicio de Dios? Vamos a ir al libro de los Hechos, capítulo 24, verso 25. Uno de los misioneros más grandes que ha tenido la historia. Es más, se dice que después de Dios, después de Cristo, el personaje más importante de toda la historia es el apóstol Pablo, que escribió el 70 al 75% del Nuevo Testamento. Pero al disertar Pablo, ¿de qué temas? La justicia. ¿Qué otro tema empezó a disertar, a hablar? Del dominio propio. ¿Y cuál otro tema enseñó? Y del juicio venidero. Eso es lo que muchos pastores no están predicando hoy en día. Eso es lo que muchos predicadores no están diciendo hoy en día, que viene un juicio. Viene un ¿qué? Un juicio. ¿Cuánto ha estado un juicio? Está el juez, está el acusado, está el abogado, pero lamentablemente el que rechace a Cristo en ese juicio no va a tener abogado porque el abogado ahorita es Cristo. Otro tema que empezó a hablar Pablo es y del juicio venidero. Félix se espantó. ¿Cuántos se han espantado alguna vez? Félix se espantó y dijo, ahora vete, pero cuando tenga la oportunidad te llamaré. Es que cuando se habla del verdadero evangelio, no le digo que hay gente que se pone brava, hay gente que se incomoda porque piensan que es el pastor Ovidio o porque piensan que es el predicador o el evangelista o el siervo de Dios. ¿Por qué? Porque al yo no le gusta esto, hermano. ¿Sabe qué le gusta escuchar al yo? Sigue haciendo lo que se te da la gana. Sigue dando rienda suelta a tu carne, a tus deseos. Vive como si puedes creer en Cristo, pero vive como un ateo. Dices que crees en Cristo, pero vives como un ateo. No consultas con Dios, no tienes la guía del Espíritu Santo, te mueves para donde quieres, haces lo que quieres, tomas cualquier decisión. No quieres que Jesús sea tu Señor, quieres que Jesús sea tu Salvador y tu buen pastor, que te consuela, te anima y te fortalece, pero no quiero que sea mi Señor y que me diga que tengo que sujetarme a Él en todo. Porque hay una rebeldía en nosotros, en los seres humanos. Hay una rebeldía, hermano, que siempre tiramos a hacer lo que se nos da la gana. Y cuando dice el verdadero evangelio, Cristo no solamente es tu Salvador, ahora es tu Señor. Y al Señor se le obedece todo. Entonces, gente que quiere un evangelio, sí, un Señor. Quieren un evangelio con un Salvador, pero no lo quieren con un Señor. Porque al Señor se le obedece. Al Señor se le consulta cualquier decisión. Entonces hay gente que dice, mejor me voy para allí. Allí me suben cada rato el ánimo, siempre me dan palabras proféticas de prosperidad, de bendición, que voy para las naciones, que voy para aquí, que voy para allá. No me exigen ningún compromiso con Dios. Aquí tenemos un solo versículo, pero a mí me hubiera gustado escuchar al apóstol Pablo cuando empezó a predicarle a Félix de que venía el juicio. Ese hombre se espantó con escuchar eso, hermano. Le pregunto, cuando usted habla del juicio, ¿la gente se espanta o se ríe? La mayoría se ha espantado y hasta me ponen el agua. Algunos podrían decir, pastor, yo la verdad nunca hablo de esos temas. Todo lo que sea pecado, infierno, separación, yo no hablo de eso. Yo prefiero hablar es de que Dios te va a dar mucha bendición, de que papito Dios siempre está contigo en las buenas y en las malas. La palabra hay que predicarla completamente. Mire lo que dice, vamos a ir a la segunda carta a Timoteo, capítulo 4, verso 1. Hermano, ojalá
Ojalá usted aprenda muchas cosas de la Biblia, pero si solo aprende el Evangelio, con eso es suficiente para que se salven muchas personas. Porque hay gente que está batallando en eso. No, pero yo quisiera enseñar las 100 doctrinas, las 200 doctrinas, pero no me las puedo grabar todas. Con solo que se sepa el Evangelio y lo transmita, es una bendición. Mira lo que dice 2 Timoteo 4:1. Te encarezco. ¿A quién tenía el apóstol Pablo por dentro? Al Espíritu Santo. Y cuando él le mandó esta carta a Timoteo, hermano, ahí él estaba siendo inspirado por el Espíritu Santo, guiado por el Espíritu Santo. Y yo creo que el Espíritu Santo hablando por Pablo, mire lo que dice el Espíritu Santo, porque esto es inspiración. Te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos. Viene el juicio. Dígale de al lado, viene un juicio. Predique el Evangelio, despiértese. Hay oraciones abominables a Dios, hermano. Oraciones abominables. La familia casi toda perdida. Y Señor, prospérame. Señor, levántame. Señor, y solo pidiendo cosas materiales y pidiendo posiciones y títulos. Y casi toda la familia sin Cristo. Y Dios dice, ¿y por qué no me pides que te llene el Espíritu Santo y que te use para que le prediques el Evangelio a tu familia? ¿O quieres llegar solo al cielo? Dicen que el día más triste va a ser el día del juicio, hermano. Te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos. ¿En dónde? En su manifestación y en su reino, es decir, en la segunda venida. Verso 2. Mire, te encarezco, Timoteo, te encarezco, iglesia, que prediques la palabra. Te encarezco que prediques el Evangelio. Habla de Cristo. Haz discípulos. Detrás de los padres vienen los hijos. Pero si los padres no quieren buscar de Dios, entonces ¿qué va a pasar con la nueva generación? Te encarezco que prediques la palabra. ¿Por qué? Porque va a haber un juicio. Que instes a tiempo y fuera de tiempo. Hay pastores que ahí ya no se puede hacer nada. No, predique afuera de tiempo entonces. Predique a tiempo a sus hijos, pero si alguno se descarrió también afuera de tiempo. Redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina. Apocalipsis 20:11. Pastor, yo pensé que usted hoy me iba a profetizar que venía el carro. Ahora, todo eso puede venir, hermano, puede venir casa, carro y finca, pero eso son añadiduras. Ay, yo pensé que aquí me iban a decir que Dios me iba a dar el trabajito, papito, Dios me iba a hablar que me iba a dar el trabajo de 4 millones. Y Dios me trajo a decirme que tengo que arrepentirme de mi pecado. Y que Él me ama tanto que envió a su Hijo para morir por mí y que esa sangre preciosa me salva y que yo salgo de aquí hoy sin culpabilidad alguna. Porque la culpa también es del diablo, hermano. Hay gente que por la culpa se suicida, no aguanta el voltaje y la culpa, se suicidan. Pero cuando yo entiendo el Evangelio, el Padre dice, cree en Cristo, Cristo murió por tus pecados, se va esa culpa, se va ese juicio de Satanás, esa acusación. Una cosa es que Satanás te acuse y te condene, y otra cosa es que Dios nos redarguya del pecado. Son dos cosas totalmente diferentes. ¿Qué más dice? Y vi un gran trono blanco, el apóstol Juan, y al que estaba sentado en él, de delante del cual huyeron la tierra y el cielo, y ningún lugar se encontró para ellos. ¿Cómo era el trono? ¿Pequeño o grande? ¿De qué color era? El blanco es pureza, el blanco es santidad. Dios es santo, santo, santo. Siguiente. Y vi a los muertos. Esto es una visión del futuro. ¿A quién vio Juan? Vi a los muertos, grandes y pequeños. Cuando habla de grandes, está hablando de gente que fue importante en la tierra.
Ahí van a haber presidentes, ahí van a haber cantantes, ahí van a haber influencers, ahí van a haber youtubers, ahí va a haber gente que escribió libros, ahí va a haber gente que fueron gobernadores, alcaldes, ahí van a haber abogados, ahí van a haber médicos, ahí va a haber gente que tuvo mucha fama, ahí va a haber gente que fue millonaria, hay gente que tuvo mucho dinero, pero todo eso será basura en el día del juicio. Los vi de pie ante Dios. No dice que los vio de pie ante el pastor. No dice que los vio delante del papá o de la mamá. Porque hay gente que cree que le tiene que dar cuentas al pastor, o que siempre papá y mamá van a estar ahí viendo y supervisando todo. Los libros fueron abiertos y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida. Y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros según sus obras. O Dios dice la verdad o Dios está diciendo mentiras. Pero si Dios está diciendo la verdad, debemos predicar el evangelio, hermano. Es necesario que nos arrepintamos del pecado. Es necesario que busquemos a Dios. Los muertos fueron juzgados por las cosas que estaban escritos en los libros, según sus ¿qué? Sus obras. Hay un libro, entonces de aquí se cree que hay un libro que se llama el libro de las obras, donde se escribe todo lo que el ser humano hace aquí en la tierra. Aunque no lo haya cogido la policía, aunque no lo hayan llevado a la fiscalía, aunque el juez no lo haya condenado porque se voló, se escapó, no, se salió con la suya en la tierra. Pero el juicio divino, lo único que puede librar al ser humano, lo único que nos puede librar del juicio divino es la sangre de Cristo. Es creer que Cristo es el Salvador del mundo. Que Él es el camino, la verdad y la vida. Siguiente. Y el mar entregó los muertos que había en él. Y la muerte y el Hades entregaron los muertos que había en ellos. Acuérdense que Hades es una palabra también para infierno. En el día del juicio va a haber una resurrección. Los muertos van a salir del infierno. Esas almas que están ahorita en el Hades, en el infierno, van a salir. Van a tomar un cuerpo humano, van a resucitar y estarán frente a Jesucristo dando cuentas de todo lo que hicieron en la tierra. Y la muerte y el Hades entregaron los muertos que habían ellos y fueron juzgados cada uno según sus obras. Siguiente. ¿Cómo va a juzgar a Dios? ¿Cómo va a juzgar Dios? ¿Según sus qué? Y la muerte y el Hades fueron lanzados al lago de fuego, y esta es la muerte segunda. Siguiente. Y el que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. Allá van a haber teólogos, allá van a haber pastores, allá va a haber gente que hablaba muchas cosas de la teología de la Biblia, pero no le mostraron a las personas que la salvación solamente era a través de Cristo. Allá va a ser lanzada gente que creyó que regalando mercados y regalando casas se iban a salvar. Esa es una mentira grande del diablo. Decirle al ser humano, haz buenas obras, regala muchos mercados, haz muchas obras sociales, que de esa forma es que se limpian los pecados. Ahora, pastor, ¿eso significa que no tengamos misericordia y no hagamos obras sociales? No significa eso. Ojalá esta iglesia abunde en muchas buenas obras, pero no lo hago para que Dios me salve. Las buenas obras salen porque ya Dios me salvó y tengo amor, tengo misericordia. Ya no vivo yo, Cristo vive en mí. No soy yo, es Él en mí. Primera de Corintios 6:9. Cuando usted ha enseñado el evangelio, ¿le ha enseñado todo esto a las personas? ¿O solamente dicen, papito Dios te ama? Te ama, te ama, te ama mucho, te ama demasiado. Pero no le dicen que es un hijo del diablo. Con amor, ¿no? Ahora, aquí me voy a detener un poquito. Esto hay que enseñarlo con amor. Porque si usted va a decirle,
Mire, hermano, lo que pasa es que usted es un hijo del diablo de la coronilla hasta la planta de los pies. La gente no lo va a escuchar ni 5 minutos. Pídale sabiduría y que el Espíritu Santo le llene de tal manera que usted con amor les muestre la verdad. Con amor muéstrele la verdad, hermano. Si quiere, no sé, déjese guiar por Dios, pero muéstrele la verdad. Y no solamente quiera agradar a las personas con palabras bonitas. No, pastor, esta palabra, pecado, no, pecado no, otra palabra. Hijo del diablo no, otra. Hijo del cachudo. Bueno, hay gente que quiere, hay cosas que se pueden suavizar y hay otras cosas que no se pueden suavizar. Lo importante es que usted diga la verdad. Nunca se apartarán de ti, dice Proverbios o Salmos, nunca se apartarán de ti la misericordia y la verdad. Proverbios 3. Imagínense, si todos los cristianos entendiéramos el evangelio verdadero, hermano, no estaríamos pensando tantas cosas vanas. No estaríamos buscando tantas cosas terrenales. Estaríamos enfocados en predicar el evangelio a nuestros amigos, a nuestra familia, a nuestros vecinos, compañeros de trabajo. Estaríamos allá, las mamás, los papás, enseñando, discipulando a los hijos. Pero Dios es bueno y por eso nos enseña todo eso. ¿No sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? ¿Alguien ha recibido una herencia aquí alguna vez? Del papá, de la mamá, del abuelito. ¿Sí? La hermana Marlene. Alce la mano para que la conozcan. Ella recibió una ¿qué? Una herencia del papá. ¿Usted sabía que Dios, que es nuestro Padre, tiene una herencia? ¿Cuál es la herencia? Según lo que acabamos de leer. ¿No sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? O sea que el Todopoderoso tiene una herencia para los seres humanos. Pero hoy dice, ¿quiénes no van a heredar el reino de Dios? Los injustos son los primeros. ¿Cuántos son injustos? Que debiendo cobrar 30,000 pesos, que es lo justo, cobran 80, cobran 100, cobran 200. Trabajan en alguna cosa y le sacan una pieza, se la cambian, le montan otra. No erréis, ni los fornicarios. La fornicación es ese hombre o esa mujer que le gusta revolcarse con todo el mundo, que está buscando siempre, está llevado e influenciado por la lujuria, la lascivia. La lascivia es desenfreno en la parte sexual. La fornicación en el griego significa porneia, por eso pornografía es fornicación. ¿Sabía usted eso? ¿Usted sabía que homosexualismo es fornicación, lesbianismo es fornicación, sexo con perros es fornicación? La gente piensa, ha entendido mal lo que es la fornicación. La fornicación es todo lo que tiene que ver con la lujuria, la lascivia. Ni los idólatras. Si no pudo entrar al concierto, no sé si ustedes lo han visto en YouTube, se desmayan, empiezan a llorar, empiezan a gritar. Hoy la idolatría también es a los hombres. ¿Cuál es el ídolo que usted tiene en su corazón? Ese ídolo que usted se desvive y podría hacer lo que quiera. ¿Es un equipo de fútbol? ¿Es un cantante? ¿Es un actor? ¿Es una actriz? ¿Qué le quitó el primer lugar a Dios en su corazón? Todo lo que le haya quitado el primer lugar a Dios en su vida, esa es su idolatría. Si usted ama más a sus hijos que a Dios, usted es un idólatra. Si usted le da el primer lugar a sus hijos antes que a Dios, usted es un idólatra. Si usted le da el primer lugar a su esposa antes que a Dios, usted es un idólatra. Si usted le da el primer lugar a las cosas materiales, al dinero, antes que a Dios, hay idolatría.
todo lo que le quita el primer lugar a Dios es idolatría. Ahora, mira lo que dice el Salmo 115. Verso 3. Esto lo escribió un hombre de Dios. ¿Quién escribió este salmo? Un hombre de Dios. Un hombre que adoraba al Dios Todopoderoso, al verdadero Dios, al creador de los cielos y la tierra. ¿Y sabe qué decía ese hombre? ¿Y qué escribió? Dijo, nuestro Dios está en los cielos. Todo lo que hizo, ha hecho. Muy bien. Todo lo que quiso, ha hecho. Entonces ahí está hablando el verdadero Dios. Ahora él va a empezar a hablar del engaño de Satanás. ¿De qué va a empezar a hablar? De ahí en adelante. Del engaño de Satanás. 4. Los ídolos de ellos son plata y oro. En los tiempos de este hombre que escribió el Salmo, él veía lo que hacían todos los otros pueblos. Él veía todo lo que hacían las otras naciones. Y las otras naciones que no conocían al Dios verdadero habían hecho ídolos de plata y de oro. Hoy en Colombia los están haciendo hasta de esmeralda. ¿Quién hace los ídolos? Dios. Los ídolos son obra de manos de hombres. ¿Y qué poder tienen los ídolos? Lea. Siguiente. Los ídolos tienen boca, mas no hablan. Ahí usted puede toda la noche pedirle a un ídolo y nunca le va a hablar. Tienen ojos, mas no ven. Estamos hablando de que Pablo dice que los idólatras no heredarán el reino de Dios. Siguiente. Orejas tienen, mas no oyen. Tienen narices, mas no huelen. Manos tienen, mas no palpan. Tienen pies, mas no andan. No hablan con su garganta. Semejantes a ellos son los que los hacen y cualquiera que confía en ellos. Éxodo 20. Diga conmigo, los idólatras no heredarán el reino de los cielos. ¿Cuántos saben los 10 mandamientos? Vamos a leer el primer mandamiento de la Biblia, no el que se inventó el hombre. El primero y el segundo que Dios dio. Habló Dios todas estas palabras diciendo: yo soy Jehová tu Dios que te saqué de la tierra de Egipto, de casa de servidumbre. El primer mandamiento de la Biblia es este: no tendrás dioses ajenos delante de mí. Ahora, ¿hay más dioses aparte del Padre y del Espíritu Santo? No. Son engaños de Satanás. Porque el diablo es el padre de la mentira. Dios solamente es el Padre, Jesucristo y el Espíritu Santo. No hay más dioses. Son demonios que se han hecho pasar por supuestos dioses. Por eso usted tiene la mitología griega. Por eso en la religión hindú hablan de que hay muchos dioses. Usted sabe, en la India, vamos a ver porque eso lo hemos enseñado en alguna ocasión. ¿Cuántos dioses hay en la India? Usted le da ahí
Si usted mira en Google y dice cuántos dioses hay en la India, 300.000 millones de dioses. ¿Será eso verdad? ¿De que hay 300.000 millones de dioses? ¿O creemos lo que dice la Biblia, que solamente hay un Dios que se manifiesta en tres, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo? ¿Qué es lo otro? Engaños del diablo, hermano. ¿Qué es lo otro? Engaños de Satanás. Porque el diablo sí conoce bien la Biblia. Y el diablo sabe que la salvación solo viene por Cristo. No hay más caminos para la salvación. Solo Cristo. El primer mandamiento de la Escritura es: no tendrás dioses ajenos delante de mí. ¿Cuál es el segundo? Verso 4. No te harás imagen. ¿Qué les dijo? No me acuerdo si fue antes o después del Éxodo 20, cuando todos los israelitas salieron de Egipto, y ese líder complaciente de Aarón, que quedó encargado del pueblo, esos líderes que siempre quieren hacer lo que diga el pueblo, más no Dios. Aarón, haznos dioses. Aarón, haznos dioses. Dijo, bueno, traigan todos los zarcillos y pulseras de oro, y fabricaron un becerro. Y empezaron, mientras el hombre de Dios estaba arriba en el monte Sinaí, Moisés, allá recibiendo la ley, los otros, influenciados por el diablo, habían construido un becerro de oro. ¿Por qué? Porque eso es lo que habían visto en la cultura egipcia, que la cultura egipcia tenía muchos. ¿Y qué dijo Dios? Moisés, desciende porque los voy a destruir a todos. Dios aborrece la idolatría, hermano. La idolatría se llama blasfemia. Gente que quiere comparar a Dios con un objeto hecho por las manos de un hombre pecador. Al Dios Todopoderoso, hermano, no tiene comparación con un ídolo. El Dios Todopoderoso puede coger el planeta Tierra y todo el universo con un solo dedo de la mano. No te harás imagen ni ninguna semejanza de lo que esté arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. Sigue el segundo mandamiento en el verso 5. Es el mismo segundo mandamiento. No te inclinarás a ellas. Primero dice que no haga imágenes, después dice que no se incline a ellas, ni las honre, ni las honrarás, porque yo soy Jehová tu Dios fuerte y celoso, que visito la maldad de los padres. Hay una maldición para las idólatras. Hasta la tercera y cuarta generación hay una maldición sobre los idólatras. Visito la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen. Verso 6. Y hago misericordia a millares, a los que me aman y guardan mis mandamientos. El que ama a Dios y guarda sus mandamientos no pone ídolos y dioses delante de él. Por eso Israel fue castigado tantas veces, hermano. Y Dios enviaba profetas y le decían: dejen a los dioses paganos, dejen de ofrecer sus hijos al dios Moloch. ¿Cuál era el dios Moloch? Era un dios de los pueblos de alrededor que tenía una boca grande y por dentro tenía fuego. Y cogían los niños y se los echaban por dentro. Y Dios le dijo a Moisés: dígale al pueblo que no pase a sus hijos por el fuego. Por eso Israel fue castigada tantas veces, hermano, por idólatras. Porque hacían todo lo que hacían las culturas paganas. Verso 7. Este es el tercer mandamiento. ¿Cómo se llama esto? Tercer mandamiento. Y entonces, cuando cambiaron los mandamientos que dijeron que amar a Dios con todas tus cosas, con todo tu corazón y a tu prójimo con ti? ¿Recuerdan? Ahora, Jesús sí dijo en el Nuevo Testamento que toda la ley se resume en estos dos. ¿Por qué toda la ley o los 10 mandamientos se resumen en estos dos? Porque si yo amo a Dios con todo mi corazón, no voy a hacer imágenes. Si yo amo a Dios con todo mi corazón, no voy a tener o a poner dioses ajenos delante de mí. Si yo amo a Dios con todo mi corazón, no voy a usar su nombre en vano. Que se le regó la lección, y a mí sí me ofende eso, hermano. Esos cristianos que cada rato están diciendo: Dios mío, Dios mío.
Dios mío. Y lo peor, los que dicen sangre de Cristo. Los que compran un carro y dicen, Señor, cubra este carro con la sangre de Cristo, blasfemia. Los que quieren cubrir todos los negocios con la sangre de Cristo. La sangre de Cristo fue para limpiar y perdonar pecados. Ese es el propósito de la sangre de Cristo. Fue derramada para limpiar y perdonar el pecado del ser humano. ¿Por qué no oramos decir, Señor, protege a mis hijos, envía ángeles, u otra forma? Pero hay gente que siempre está invocando la sangre de Cristo para todo, hermano. Se le regó la leche, ay Dios mío, no tomarás el nombre de Jehová tu Dios en vano. Ay Jesús, ay Espíritu Santo. Eso se llama tomar el nombre de Dios. Porque no dará por inocente Jehová el que tomare su nombre. Este es el tercer mandamiento. Siguiente. El cuarto mandamiento dado al pueblo de Israel fue: acuérdate del día de reposo. ¿Para qué? Para santificarlo. ¿Por qué nosotros ya no guardamos el sábado? Porque nosotros no somos Israel. Y la iglesia, hay evidencias que empezó a reunirse el primer día de la semana, es decir, para los judíos el domingo, el día de la resurrección. Por eso hoy el culto principal o la reunión principal de la iglesia de los días, los judíos hasta el día de hoy siguen guardando el día sábado o el Shabbat. Bueno, el día de reposo habla en el 8, 9, 10 y 11. Vamos a ver el quinto mandamiento, verso 12. Honra a tu padre y a tu madre. ¿Quiere que su vida sea una maldición? ¿Quiere vivir de problemas en problemas? Porque la Biblia dice, este es el único mandamiento que tiene una promesa de Dios. Honra a tu padre y a tu madre, para que tus días se alarguen en la tierra, que Jehová tu Dios te da. Por eso hay hijos que mueren tan temprana edad, por deshonrar a padre y madre. ¿Qué mandamiento es este? Sexto. Siguiente. No matarás. ¿Qué hacemos con esos videojuegos que es de matar, de quitar cabezas, de quitar brazos, que están matando a todo el mundo? Ay, pastor, pero es un juego, es virtual. Pero Dios dice, no matarás. Y esos juegos condicionan y programan la mente de muchos. Por eso Estados Unidos, donde hay tantos videojuegos y tantas películas de violencia, de muerte y de derramamiento de sangre, allá donde llegan a las universidades con fusiles, 1 o 2, y matan un poco de estudiantes. Porque están impregnados de violencia por las series, están impregnados de violencia por las películas, están impregnados de violencia por los juegos. Y los que han jugado Free Fire, ¿ya han visto en YouTube todos los que están endemoniados? No tienen celular y están así, se despiertan haciendo así, temblando. Mire ahí en YouTube, ahí están, endemoniados, hermano. Influenciados por espíritus de muerte, violencia, odio. Todo eso es lo que enseña Satanás a través de eso. Siguiente. No cometerás adulterio. Acuérdense que el aborto es matar. Así muchos estén diciendo que no. Científicamente está comprobado que hay vida en el momento de la fecundación. ¿No cometerás qué? Adulterio, infidelidad en el matrimonio. Siguiente. No hurtarás. Siguiente. No hablarás contra tu prójimo falso testimonio, la mentira. Ahí podría decir, no seas mentiroso. Verso 17. No codiciarás la casa de tu prójimo. ¿Cuántos han codiciado la casa de su vecino? De su familiar. No codiciar. No codiciarás la casa de tu prójimo. No codiciarás la mujer de tu prójimo, ni su siervo, ni su criada, ni su buey, ni su asno, ni cosa alguna de tu prójimo.
Ese es el 10, mandamiento número 10, se llama no codiciarás. Apocalipsis capítulo 9, verso 20. Vea lo que viene en un futuro. Ahí está en la pantalla, ayúdenme a leerlo. Y los otros hombres que no fueron muertos con estas plagas, ¿cuáles plagas? Unas plagas que Dios va a soltar en un futuro en el libro de Apocalipsis. Ni aún así se arrepintieron de las obras de sus manos, ni dejaron de adorar a los demonios. ¿Y qué más adoraban? Y a las imágenes de oro, de plata, de bronce, de piedra y de madera, las cuales no pueden ver, ni oír, ni andar. ¿Sí se ha dado cuenta que estamos en una batalla espiritual? Por eso usted no pelee con el fornicario ni con el idólatra, sino prediquémosles, oremos por ellos y prediquémosles el evangelio, que es lo único que va a abrir sus ojos espirituales, para que se den cuenta que es un engaño del diablo. Primera de Corintios 6. Si usted está siendo juicioso de que va a empezar a leer la Biblia una vez al año, va a encontrar la cantidad de versículos que condenan la idolatría. Primera de Corintios 6, 9. ¿Sigue la lista? ¿No sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? No erréis, ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, los que son infieles, ni los afeminados. ¿Cuáles son los afeminados? Ni los afeminados, ni los que se echan con varones. Está hablando del homosexualismo. Siguiente. Ni los ladrones, ni los ávaros, ni los borrachos. Hay una cervecita, pero termina borracho o borracha. Ni los borrachos, ni los que viven maldiciendo todo el tiempo. La queja. Los que se la viven quejando por todo son maldicientes. Le voy a contar algo que no está en la Biblia, es una experiencia personal. Diga, no está en la Biblia, es una experiencia de pastor. Pero yo he tenido que ministrar liberación, hermano, a gente, y hay un espíritu inmundo que se ha manifestado como queja. Personas que se quejaban por todo, hermano. Eso es maldecir, son maldicientes. La palabra maldecir cuando usted se queja mucho tiene que examinarse. Lo mismo, hay una ira que puede ser natural, física, airaos pero no pequéis. Pero si es creyente y todo el tiempo anda con una ira explosiva, ahí hay que revisarse. La palabra mal decir, maldiciente. ¿Qué significa maldecir? Decir cosas malas. Esa persona siempre está diciendo cosas malas, hermano. Esa persona siempre se está quejando, hermano. Si tiene plata, se queja. Si no tiene plata, se queja. Si hizo sol, se queja. Si llovió, se queja. Si tiene hijos, se queja. Si no tiene hijos, también se queja. Siempre están diciendo cosas malas. Son maldicientes. Y la palabra bendecir, ¿qué es bendecir? Siempre está hablando bien, hermano. Siempre está diciendo cosas buenas. Siempre está mirando con los ojos de la fe. Me di cuenta, hasta hace poquito lo entendí. Hay procesos que usted y yo pasamos con los hijos, hermano, en el matrimonio, en las finanzas, en la salud, y me di cuenta que muchas personas no tienen fe. Me di cuenta que muchos cristianos no tienen fe, hermano. De hecho, cuando viene algo fuerte, muchos terminan en el mundo otra vez y peleando con Dios. No entendemos que Dios es soberano y Él hace como Él quiere y que todo lo que Él haga y permita es bien. Tenemos que tener fe en la prueba y no volvernos maldicientes cuando vino el problema.
No, por eso hay gente que es mejor que no entre en una relación todavía, porque hay gente que todavía no ha sanado las heridas del pasado, hermano, y se van a meter en una nueva relación. Eso va a ser un caos, eso va a ser un desorden, eso va a ser un problema grave. Que sea Dios primero sanando y su corazón y crucificando al yo. O si no, van a estar ahí comparando a la nueva persona con la antigua persona. Ahí cualquier cosa, en esta sí no me voy a dejar. En esta sí vas a ver quién soy yo. No, arrepiéntase. Mejor que ese solo, sola, si va a amargarle la vida a otro. ¿Por qué? Porque hay gente que no le cuesta perdonar. Hay que perdonar, hermano. Hay que sacar ese odio, ese rencor, ese resentimiento, esa amargura. No se eche tantas cremas. Ay, no, que esta crema para la vejez. Yo, hermano, soy de los que creo que científicamente esas personas que viven resentidas, amargadas, envejecen más rápido. Si está comprobado científicamente que cuando hay odio, rencor, cuando hay cosas en las emociones, causan enfermedades. Lo dicen los médicos, hermano, los científicos, tanto odio, tanto rencor está causando enfermedades. Alguien decía, dime qué te duele y te diré qué emoción está afectada. Las emociones. Perdonemos, porque hay gente que es difícil, hermano. Hay que perdonar. Ni los estafadores heredarán el reino de Dios. 2 veces dice el apóstol Pablo, inspirado por el Espíritu Santo, que todas las personas que estén practicando esto como un estilo de vida no van a heredar el reino de Dios. Ahora aquí tienen un ex borracho, ex fornicario, ex X y X, porque el evangelio vino a salvar al pecador. Esa es la buena noticia, hermano. De un aplauso a Jesucristo. El evangelio vino a salvar al pecador, a perdonar los pecados. Le estaba dando primero las malas noticias, porque un predicador dijo, primero denle las malas noticias para que después les enseñe las buenas noticias. Las malas noticias es que todos los seres humanos están en separación de Dios, están muertos en delitos y pecados. Las buenas noticias, que el Padre envió a Cristo para salvarnos. Vea la esperanza en el verso 11. Diga conmigo, la esperanza está en el 11. Y esto erais algunos. Yo era un borracho, hermano. Yo era un fornicario. Yo era un maldiciente. O sea que había gente que había estado en el homosexualismo, habían sido fornicarios, habían sido borrachos, injustos, ladrones, maldicientes, pero cuando llegó el evangelio, ¿qué necesita Colombia? ¿Un presidente cristiano? No, Colombia necesita una iglesia que se levante a predicar que solo Cristo puede cambiar y salvar al pecador. Y esto erais algunos. ¿Cuántos pueden decir que yo era un borracho? ¿Cuántos pueden decir yo practiqué el homosexualismo? ¿Cuántos pueden decir yo practiqué la brujería? Yo practiqué la idolatría, yo practiqué tal cosa, pero cuando vino el evangelio, Cristo me salvó. Y esto eres algunos, mas ya habéis sido lavados, ya habéis sido santificados o apartados, ya habéis sido justificados en el nombre del Señor Jesús y por el Espíritu de nuestro Dios. Termino con Romanos 1. Perdón. Después de Romanos sigue Apocalipsis. Romanos 1, verso 26. Por esto Dios los entregó a pasiones vergonzosas. Diga conmigo, hay pasiones que son vergonzosas. Que hoy muchos se sienten orgullosos, pero dice Dios, debería darles vergüenza. Pecado. Pues aún sus mujeres cambiaron el uso natural por el que es contra naturaleza. No sé si ahí se puede poner otra versión, ¿sabes? Vamos a leerlo en otra versión. ¿De qué está hablando ahí?
Se llama lesbianismo. Por esto Dios los entregó a pasiones vergonzosas, pues ahora sus mujeres cambiaron el uso natural, que es que una mujer esté con un varón. Cambiaron el uso natural por el que es contra la naturaleza que Dios diseñó. ¿Ya entiende por qué el diablo no le gusta que se predique el verdadero evangelio? Porque el verdadero evangelio revela, ¿qué revela el verdadero evangelio? La condición espiritual del ser humano. Está en pecado, está separado de Dios, está muerto, es hijo del diablo y va camino. ¿No? Entonces el siguiente. Y de igual modo también los hombres, dejando el uso natural de la mujer, se encendieron en su lascivia unos con otros, cometiendo hechos vergonzosos hombres con hombres y recibiendo en sí mismos la retribución debida a su extravío. Ahora usted entiende por qué Satanás odia tanto la Biblia. Ahora entiende por qué las sectas satánicas se paran encima de la Biblia y escupen la Biblia. Porque Satanás sabe que lo único que puede salvar el ser humano es el evangelio de Cristo, y ese verdadero evangelio revela que el ser humano es un pecador que está separado de Dios. Apocalipsis 21:8, ese sí es el último. Pero los cobardes e incrédulos, ¿cuáles serán los cobardes? La pregunta del millón, ¿cierto? Pero los cobardes e incrédulos, ¿cuáles son los incrédulos? Los ateos. Teoría de la evolución y teoría del Big Bang. Son incrédulos. Los abominables y homicidas, los fornicarios y hechiceros, los idólatras y todos los mentirosos tendrán su parte en el lago que arde con fuego y azufre, que es la muerte. Mis amados, mire, aquí me prestan el 1.26 en la versión, la nueva traducción viviente. Por esta razón Dios los abandonó a sus pasiones vergonzosas. Aún las mujeres se rebelaron contra la forma natural de tener relaciones sexuales y en cambio dieron rienda suelta al sexo unas con otras. Por eso hace unos días dijimos, viene juicio para las naciones. Viene juicio para Estados Unidos, hermano. Viene juicio para Colombia. ¿Por qué? Porque Dios ya vio su misericordia por delante hace mucho tiempo. Hay gente que ha escuchado el evangelio y no se ha querido arrepentir del pecado. Quieren seguir en el pecado, quieren seguir en la maldad. Y así como vino el diluvio, así va a venir los juicios de Dios a la tierra. Pero nosotros prediquemos el evangelio porque es la única solución para que los pecados del hombre sean perdonados. Cambiaron la verdad. Por esta razón Dios los abandonó a sus pasiones vergonzosas. Hoy se sienten muchos orgullosos, pero Dios dice, debería darle vergüenza. Aún las mujeres se rebelaron contra la forma natural de tener relaciones sexuales y en cambio dieron rienda suelta al sexo unas con otras. Nadie tiene excusas. Porque la gente de Corinto, cuando escucharon el evangelio, sus vidas fueron cambiadas y había de toda clase de pecado, había de toda clase de inmoralidad sexual, pero el evangelio vino para salvar y para perdonar. El que tiene amor va a predicar el verdadero evangelio que revela la condición espiritual del ser humano. Mis amados, no puede salir usted con culpa de este lugar. Porque en este momento, si usted mientras escuchaba la palabra, ahorita lo quiere hacer, cierre sus ojos y vamos a hacer una oración.